Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos convocando a un ayuno a favor de la tierra. Dios está esperando oír el clamor de la tierra y a través de la oración y el ayuno, todas las circunstancias adversas sobre una ciudad, sobre una nación, pueden cambiar. Por eso cada inicio de mes, aquí en La Voz de la Alianza, a través de el Espíritu Santo, convocamos a un ayuno a favor de propósitos muy definidos de Dios. En esta ocasión el propósito es orar y ayunar contra las sequías que en el otro extremo traerían las lluvias torrenciales. Cuando hay sequía, pronto vendrán las lluvias torrenciales que traen inundaciones a nuestras tierras. Debemos recordar que ya estamos en una temporada de huracanes. Cada mitad de un año, desde el mes de junio, comenzó la temporada de huracanes para el Atlántico. En mayo comenzó en el Pacífico. Así que estamos en tiempos de aguas, en tiempos de lluvias, pero esas lluvias pueden ser extremas. Y necesitamos orar a Dios que tenga misericordia de nuestros pueblos para que vengan las buenas lluvias de Dios. Por eso, hoy hablaremos de la bendición que Dios tiene para la tierra. Estaremos orando o estaremos hablando cómo Dios se mueve a través de la oración y el ayuno a favor de la tierra. Por eso el tema de hoy, tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Cuando haya oración y ayuno, las cosas cambian. Y hoy estaremos revisando las Escrituras con respecto a este tema que habla de la sequía y de las lluvias que Dios envía para bendición de la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Pues es muy importante hablar de los tiempos que estamos viviendo, que bueno, empezamos, como dice mi esposo, ya una temporada de ciclones y de huracanes. Entonces vamos a ayunar y a orar para que Dios en su misericordia, nos dé su protección divina para toda nuestro amado México, ¿no? Y es importante revisar la palabra, porque también vienen esos huracanes y lluvias que a veces son desastrosas, o sea, que hacen unas tormentas que hacen mucho mal a una población. Y estaremos revisando ese tema. Te invitamos para que también tú te unas y abras su Biblia. Si no puedes, pues anota los textos y luego lo revisas. Así que sean todos bienvenidos. Sí, es importante señalar que el pecado tiene consecuencias, así como aquel que comete robo, por ejemplo, tiene consecuencias como el ser arrestado o estar en la cárcel por un delito que cometió. Y de esa misma manera es como también el pecado tiene consecuencias. Por eso las consecuencias hoy en día serían las maldiciones. Y eso está desde Adán y Eva prácticamente. No hay que olvidar que cuando Adán y Eva pecaron, por eso Dios maldijo la tierra por causa del hombre, por causa del pecado que estuvo en el hombre. Y por eso la tierra fue maldecida. Pero aquí en Joel, por eso empieza diciendo, tierra, no temas, porque Dios va a visitar la tierra, y Dios siempre va a visitar la tierra cuando hay iglesias que están orando, iglesias que están al frente de sus comunidades, para poner en alto el nombre de Jesús. Y entonces el hombre es el único que puede cambiar prácticamente la maldición a la bendición en la tierra misma, porque si los hombres buscan a Dios, entonces Dios envía lo que es su lluvia temprana y tardía, y empieza entonces la bendición a surgir efecto. Allí está la enseñanza. El pecado trae como consecuencia el castigo o juicio de Dios. Así que si no hay arrepentimiento, pues entonces hay problemas, ¿no? Precisamente allí está la enseñanza en cuanto al comportamiento del ser humano en la tierra. Este planeta Tierra fue creado para el ser humano, no fue creado para el diablo ni los demonios.
fue creado para todos nosotros los seres humanos. Y por lo tanto, el comportamiento de nosotros conforme a las Escrituras, que es la ley de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, siempre habrá bendición en el planeta Tierra. La Biblia habla de cielos abiertos y la buena lluvia que Dios enviaría a su tiempo. Pero cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, esto es el pecado. Pecar es levantarse en contra de los mandamientos de Dios, es infringir la ley de Dios, es estar fuera de los mandamientos de Dios. Como por ejemplo el caso de Adán. Dios le dijo a Adán desde el principio: no comas de este árbol, de todos los árboles puedes comer. Dios creó todo para que el hombre tuviera bienestar en la tierra, y lo primero que Dios estableció fue la comida. Y Dios dijo: todos estos árboles serán para tu comida, puedes comer de cualquier árbol, menos de uno. Dios apartó solamente un árbol. Y Dios le dijo a Adán, porque Adán fue creado con la voluntad propia del ser humano, fuimos creados a la imagen de Dios. Dios tiene voluntad. Libre albedrío. Y el hombre fue creado en esa voluntad. Con voluntad para decidir. Libre albedrío para decidir. Sí. El hombre decide. El hombre no fue creado como un títere. Dios no es el titiritero que tiene los siglos bajo control del ser humano. No, Dios establece su palabra. El hombre oye y decide obedecer o desobedecer. En el caso de Adán, desobedeció la palabra de Dios, porque Dios dijo: el día que comas de este árbol prohibido, vas a morir. Y la muerte entrará para toda la descendencia de la humanidad. Así que Adán, cuando comió con el conocimiento de muerte. La muerte entró. Por eso entró la maldición de muerte. Y Dios dijo: la tierra ahora estará sufriendo por causa del hombre, por la causa del pecado en el hombre. A esto vino Jesucristo. Dios vino a la tierra en forma humana precisamente porque el primer Adán, el ser humano que Dios creó, había pecado, y el pecado trajo toda maldición generacional. Y por eso el diablo tomó derecho legal en la tierra. Para toda la tierra y para toda la raza humana. Por eso el diablo dijo: todos los reinos son míos. Cuando Jesucristo estuvo en la tentación de los 40 días y 40 noches en el desierto, el diablo le dijo a Jesús: todos estos reinos me pertenecen, me fueron entregados y te los daré siempre y cuando me adores. El diablo busca la adoración, un intercambio de la adoración para que el diablo conceda pues todo el engaño y la mentira, porque el diablo es mentiroso. Jesucristo resistió al diablo con la palabra de Dios. Porque la adoración... Así que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. La adoración solamente debe ser para Dios. Y el diablo está ahí tratando de hacerse Dios. Entonces, por causa del pecado están los problemas en ciudades y naciones hasta el tiempo de hoy. Donde hay pecado, donde hay idolatrías adorando dioses extraños, donde hay fornicación, adulterio, tanto robo, tanta injusticia, donde hay tanta corrupción, hay pecado. Por lo tanto, el diablo toma derecho. ¿Qué espera Dios entonces de la tierra, de los moradores de la tierra? Que se arrepientan de todo pecado y clamen a Dios. Dios es misericordioso y Dios puede cambiar la maldición que está sobre la tierra en bendición. Así que para ello Jesucristo dejó la iglesia cristiana desde hace 21 siglos. La iglesia está aquí para ayudar al ser humano en toda ciudad y en toda nación, para conocer la verdad, para conocer a Jesucristo, para conocer de la Biblia, la palabra de Dios, y saber qué hacer en momentos difíciles, en momentos de tragedias.
La Biblia habla mucho acerca de cómo Dios se movió cuando hubo oración. Dios dijo, en su angustia me buscarán. ¿Cuándo buscamos nosotros los seres humanos a Dios? Cuando tenemos problemas. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas de enfermedades, problemas económicos, problemas laborales, todo tipo de problema. Es cuando nos acordamos de Dios. Dios dijo desde el principio, en su angustia me buscarán. Y Dios, en su misericordia, está esperando que el hombre se arrepienta y regrese a Dios para que reciba el hombre el perdón de Dios. Y en el perdón de Dios, borrón y cuenta nueva con respecto a su vida, y comenzamos una nueva etapa en la vida terrenal. Por eso en Jesucristo siempre hay un cambio, hay una transformación. La salvación siempre se predica en el tiempo presente para cambiar todo lo que viene hacia el futuro. No podemos hacer nada con respecto al pasado. Si se cometieron errores en el pasado, tenemos la oportunidad de arrepentimiento para empezar un nuevo tiempo a partir de hoy. Para ello es el ayuno. ¿Qué es el ayuno en sí? Bueno, pues el ayuno, técnicamente hablando, es dejar de comer, quitarle el alimento al cuerpo. Es un tiempo donde no le alimentamos al cuerpo para que el Espíritu Santo pueda establecerse en el cuerpo humano y pueda dirigirnos en cuanto a la voluntad de Dios. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces sabemos que tenemos la victoria en Cristo y sabemos que podemos reprender las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Por eso el ayuno es guerra espiritual, es entrar a la batalla, es ir a la presencia de Dios en arrepentimiento de todo pecado para ser llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo y poder tener la autoridad suficiente para reprender a todo espíritu que esté perturbando nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestras ciudades. La Voz de la Alianza, cada inicio de mes, está enseñando de la importancia de orar y ayunar. Y hoy, bueno, pues el ayuno hoy comienza. Estaremos 3 días ayunando para Dios con motivo de la sequía y también con motivo de las lluvias torrenciales, huracanes, porque estamos en temporada de depresiones huracanes, tropicales y todo tormentas. tipo de desastre natural que pueden traer estos elementos de la naturaleza. Podemos cambiar las circunstancias a través de la oración y el ayuno. Así que... Bueno, y cuando uno ayuna, uno tiene que pedir perdón a Dios y arrepentirse de todo pecado, pero también uno pide perdón a Dios por las personas de México o de cualquier parte, ¿no? Entonces, parte del ayuno es arrepentirse y pedir perdón y volverse a Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Este texto de la Biblia, Dios lo puso para estar orando y ayunando mes con mes para México. Dios ama cada nación. En cada nación hay iglesias repartidas en ciudades, en estados, en territorios. Y todos debemos estar unidos en cuanto a los propósitos de Dios. Dios ama cada nación y Dios quiere bendecir la nación, pero para que venga la bendición de Dios, tiene que haber oración y ayuno. Tiene que haber arrepentimiento de todo pecado. Cuando las personas se convierten a Dios, las cosas cambian. Así que en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, del 12 al 14, habla de la bendición que Dios está enviando a la tierra cuando hay cielos abiertos, cuando hay obediencia a su palabra. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos,
y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí está hablando esta escritura del bienestar económico, bienes y riquezas que deben haber en cada familia. De la bendición de Dios cuando hay obediencia. Sí, el Salmo 112 es un salmo de prosperidad económica, está en la Biblia. Es el Salmo 112. Dice la Escritura que toda persona que camina en obediencia a Dios, dice, bienes y riquezas habrán en su casa. Las riquezas son de Dios, los bienes son de Dios. Y aquí en este texto bíblico habla de la tierra, porque de la tierra vienen las riquezas. De la tierra viene el alimento que necesita el cuerpo para que el cuerpo tenga la capacidad física para trabajar. El cuerpo debe trabajar para traer su propia comida, y de la tierra viene la comida. De la tierra vienen las frutas, las verduras, y los animales comen también de la tierra, y nosotros indirectamente comemos carne porque la carne viene también de la tierra. Así que todo viene de la tierra en cuanto a la comida. Pero para que haya alimento, Dios tiene que enviar la lluvia a favor de la tierra. Si la tierra no recibe la buena lluvia de Dios, entonces la tierra no puede dar su fruto. La tierra necesita agua para que haya productividad, para que haya cosecha. Así que cuando no hay agua del cielo, cuando los cielos se cierran, entonces habrá sequía. Y cuando hay sequía, pronto vendrá el hambre. Y cuando hay hambre, las enfermedades estarán. Y cuando hay hambre y enfermedades, las personas con hambre y con enfermedades estarán buscando la forma de comer, la forma de alimentar su cuerpo y a su familia. Y allí es cuando el diablo toma ventaja para establecer pensamientos de robo. Cómo robarle al prójimo lo que el prójimo tenga. Entonces las personas empiezan a moverse en codicia, en avaricia, estar viendo lo que tiene el prójimo para robarle. Y empieza la delincuencia, y empieza entonces todo lo que es la corrupción que hoy estamos viviendo, y estamos viendo cómo hay tanta maldad en el mundo entero. Así que en el ser humano, más bien. Sí, todo tiene explicación en cuanto a lo que está sucediendo en los tiempos de hoy, y todo es porque muchos no conocen cómo obra la economía mundial. Esta economía que a veces leemos en las noticias tiene que ver con la economía de Dios, porque la economía de Dios es la comida, el alimento al ser humano. Por eso dice la Escritura: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. O sea, el trabajo es bendecido por Dios. Hoy en día hay diversos tipos de trabajos. Todo lo bendice Dios para que hayan recursos. Y dice la Biblia: y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. O sea que no se endeudará. Será una persona sin deudas, una nación sin deudas. Así que una nación que está recibiendo el fruto de la tierra, una nación que tiene cielos abiertos, es una nación bendecida. No necesita estar pidiendo prestado, todo lo contrario. A esa nación le pedirán prestado. Porque es próspera. Porque es próspera. Y esto es lo que hoy estamos viendo en el caso de México. Aunque hay problemas económicos mundiales, aunque siguen habiendo problemas económicos heredados, estamos viendo cómo Dios está
obrando sobre nuestra nación, porque en México hay comida, en México hay alimento. Aún a pesar de la gran idolatría y desobediencia y rebelión a la palabra. Todo lo que hemos ido conociendo en lo que ha sucedido en México. Y dice el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Por eso estamos orando, Señor, que México sea una gran potencia. Cabeza de naciones. Cabeza de naciones, una gran potencia económica y una gran potencia espiritual. Porque Dios es Dios de naciones, pero alguien en la tierra, en una nación, tiene que estar clamando por su propia nación. El Salmo 2.8 dice la Escritura, hablando Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y nosotros le hemos pedido a México. Así que la iglesia en México está clamando del norte al sur, del este al oeste. Toda la iglesia en México está clamando por México. Y Dios está respondiendo a las oraciones. Así que estamos viendo cómo Dios se está moviendo de una manera muy especial, porque hay oración de por medio. El ayuno siempre trae bendición y cada mes estamos convocando al ayuno. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 14, allí Dios está hablando de la conversión a Dios. Las personas que no conocen a Dios están apartadas y están en su pecado, viviendo en sus propios propósitos. Pero Dios dice, dejen de estar pensando en cuanto a ustedes mismos y acérquense a Dios, porque Dios es el creador del ser humano y cada ser humano tiene un propósito de Dios. Si queremos conocer el propósito por el cual nacimos en el planeta Tierra, por el cual vivimos en la Tierra, tenemos que ir al Creador, al que nos creó, para saber cuál es el propósito. El propósito mío es diferente al propósito de mi esposa, al propósito de mi hijo, al propósito de cualquier persona, porque los propósitos de Dios son diversos, es la multiforme sabiduría de Dios. Por eso la iglesia tiene que enseñar cómo regresar a Dios, cómo venir a la bendición de Dios, y Dios mismo establece esta palabra allí en Joel 2, del 12 al 14. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Así termina este párrafo de la Biblia. Dios es Dios de bendiciones sobre la tierra, y dice la Escritura, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? Está hablando de Dios. Dios se arrepentirá de todo lo que ha determinado hacer, traer juicio debido al pecado, pero cuando hay oración y ayuno y el pueblo, las personas se convierten a Dios. Pero por eso mismo está diciendo, convertíos pues a mí, Dios se arrepiente con todo vuestro corazón, de todo ello. Con ayuno, con lloro y con lamento. Así es. De allí la importancia de orar y ayunar. No es un acto religioso. No. Es fundamental para cambiar las circunstancias de nuestras vidas. Bueno, pero aquí habla de algo importante. Nos debe doler el que le hayamos desobedecido a Dios y darle con el puño en la cara, ¿no? A Dios. Nos debe doler el pecado que hemos cometido contra Dios. Por eso dice, convertíos pues a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, porque se necesita el arrepentimiento de pecados, confesión de pecados y apartarse de pecados y volverse a Dios, el cual está dispuesto a perdonar y a bendecir. Así es como si mordiéramos la mano al que nos está dando.
Claro. al que nos está dando de comer y le estamos mordiendo todo el Así día es. la mano. Por eso tenemos Así que arrepentirnos. Dios, aun que nosotros somos malos por la naturaleza misma del pecado que heredamos de Adán y Eva, Dios nos ama. Dios ama a la persona. Lo que Dios quiere es que la persona se arrepienta para que pueda recibir las bendiciones que Dios tiene Y que reconozca a la su persona pecado aquí en la y se tierra. aparte Y eso de es él. reconocer el pecado y eso es el ayuno. Sí. El ayuno es cuando nosotros quebrantamos nuestros corazones para pedirle perdón a Dios porque hemos fallado, le hemos fallado a Dios. Pero aquí en este texto bíblico dice la Escritura, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Cómo comienza la bendición? ¿Cómo sabemos que hay bendición de Dios? Esto tiene que ver con la ofrenda. Es lo que dice aquí, ofrenda y libación para nuestro Dios. Porque Dios determinó desde el principio para que toda persona reciba la bendición del cielo, tiene que presentarse delante de Dios por medio de la ofrenda. Si no hay ofrenda, no puede haber la respuesta de Dios, no puede haber la bendición de Dios, no se abren los cielos, tiene que haber ofrenda. Por eso en el libro de Joel, allí estaban angustiados, estaban atemorizados debido a la sequía. Bueno, en el caso de Joel era la langosta que había destruido los campos de la cosecha. No había cosecha, no había entonces para llevar la ofrenda, porque la ofrenda que presentamos a Dios es el fruto de nuestro trabajo, es el fruto que da la tierra. Y también había sequía. Y entonces si no hay ese fruto del trabajo, no hay salario, no hay el alimento que da la tierra, ¿cómo voy a ofrendarle a Dios? Porque Dios se mueve a través de la ofrenda. Por eso había llanto, había luto en los tiempos del profeta Joel, porque no había ofrenda y por lo tanto no podía haber bendición de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Dios los iluminó para que convocaran Un ayuno. al ayuno de arrepentimiento. Así que cuando hay arrepentimiento de todo pecado, Dios perdona, Dios se arrepiente del daño que viene debido al pecado y entonces Dios abre los cielos y derrama su bendición, la lluvia que trae la bendición sobre la tierra para que haya alimento. La tierra no solamente da el alimento, sino también en la tierra están los metales preciosos, sí. El oro, la plata, los diamantes, las piedras todo preciosas. Lo que el hombre hoy puede usar. Sí. Así que todo viene de la tierra. Si no hay cielos abiertos, si no hay lluvia buena de Dios, no puede disfrutar el hombre todo lo que Dios tiene bajo la tierra. Por eso el ayuno es importante y sin ayuno, pues el campo seguirá asolado. Si estamos conociendo de las sequías, la causa ya sabemos dónde está. Por lo tanto, hay que arrepentirnos en ayuno. En Joel capítulo 1, versículos del 10 al 12, allí habla de la sequía. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, y el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No hay gozo, no hay alegría, hay tristeza, no hay para comer. Esto es lo que sucede en un tiempo donde hay sequía.
La Biblia nos enseña los tiempos de sequía cuando el profeta Jeremías, todo un capítulo que habla de la sequía, habla de las consecuencias de la sequía y cómo podemos nosotros cambiar las circunstancias de la sequía. Jeremías capítulo 14 es el capítulo de la sequía, versículo del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aquí tenemos lo que sucede cuando hay sequía. La Biblia es un libro de enseñanza de todo lo que pueda ocurrir debido a que el hombre se aparta de Dios. Para eso sí, Dios enviaba a los profetas. Los profetas desde el Antiguo Testamento fueron enviados por Dios para que las personas se acercaran a Dios. Por eso el mensaje del profeta era arrepentidos. Sí, por ejemplo, en el versículo 7 dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. La única persona que puede abrir los cielos es Dios. Es Dios. El creador de los cielos y de la tierra. Pero vemos que por el pecado se cierra y viene la maldición. Por eso la iglesia está predicando a Jesucristo. Predicamos a Jesucristo porque ha sido la única persona que vino a dar su vida para cambiar las maldiciones del pecado. Solamente en Jesucristo puede haber un cambio de vida. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pecado, se hizo maldición sí, por causa de nosotros los seres humanos, demostrando de esta manera que nos amaba. En Romanos 5:8 dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros. Que aún siendo pecadores, que nosotros siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Esta es la demostración del amor de Dios, del amor de Cristo. La obra de la cruz es la obra del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre tiene que decidir creer o no creer. El hombre tiene que decidir obedecer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, o desobedecer. Cuando el hombre decide, bueno, va a venir las consecuencias de su toma de decisión, porque cuando se toma una decisión, vienen las consecuencias de haber tomado la decisión. Si fue una buena decisión, bueno, las bendiciones vendrán, las bendiciones me alcanzarán, los cielos se abrirán y veré la respuesta de Dios, las bendiciones de Dios. Pero si desobedezco la palabra de Dios, entonces las maldiciones me alcanzarán, los cielos se cerrarán y vendrán consecuencias de no creer en Dios, de no obedecer la palabra de Dios, y no tengo derecho a quejarme, porque yo soy el que tomé la decisión. Cuando Adán y Eva pecaron, recordemos que fueron creados con un libre albedrío para tomar decisiones. Y Eva decidió pecar, Adán decidió pecar. En el caso de Eva fue bajo el poder de la hechicería del diablo que sus sentidos fueron perturbados. En el caso de Adán fue a través de Eva que Adán cayó en
la tentación, pero desobedecieron a Dios. Dios vino con Adán. Dios le dijo a Adán, Adán, pecaste, desobedeciste mi palabra, y Adán, en lugar de reconocer su pecado, le echó la culpa a su mujer. Le dijo a Dios, Dios, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio de este fruto, de este árbol. No reconoció Adán su pecado. Después Dios fue con Eva, y Eva también no reconoció su pecado. La serpiente me engañó. Así que cuando estamos en pecado desde Adán y Eva viviendo aquí en la tierra, generalmente le echamos la culpa a cualquier persona. Y es lo que sucede cuando a alguien le va mal. Siempre anda buscando a quién le va a echar la culpa. Sin reconocer su propio pecado. A veces es al mismo gobierno que le echamos la culpa, a las personas en general, pero no reconocemos nuestros propios pecados. O sea, y los pecados Dios está esperando el arrepentimiento. De toda una nación, de toda una comunidad, de todo un pueblo, pues maldicen. Ahí está la maldición, entra por el pecado. Y entonces por eso es que vienen los desastres naturales, por eso es que vienen los huracanes, por eso es que vienen las tormentas. Y entonces es mejor clamar a Dios y volverse a Dios. Y es el trabajo de la iglesia, orar y ayunar. Es el trabajo que debemos hacer. En Juan capítulo 20, versículos 21, 22 y 23, Jesucristo está hablando de la gran comisión dada a la iglesia. Y este pasaje habla de remitir pecados. Todo cristiano puede remitir pecados. Tenemos que identificar dónde está el pecado. ¿Cuál es el pecado de una ciudad? ¿Cuál es el pecado de una nación? Por eso aquí en los puntos de oración que tenemos en el ayuno hemos puesto que Dios perdone a México del pecado de idolatría que han traído ruina económica al hombre, enfermedades, pobreza, deudas, muerte y violencia a las familias. Es un punto de oración que tenemos en este ayuno que estamos convocando. Así que estamos identificando el problema, estamos identificando la raíz del problema, estamos identificando todo lo que está sucediendo en un territorio para ir en oración delante de Dios a pedirle perdón a Dios. Padre, perdona los pecados de este pueblo, perdona los pecados de esta nación. Dice la Biblia en Juan capítulo 20, del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si nosotros no oramos remitiendo pecados, los pecados están aquí, están en nuestras ciudades, están en nuestra nación. Estamos viendo tanta violencia, tanta muerte, estamos viendo tanta violencia en el matrimonio, en la familia, y no hacemos nada. ¿Para qué está la iglesia entonces aquí en la tierra? ¿Como un adorno? No. Estamos aquí para hacer la diferencia. Jesucristo dijo que la iglesia iba a ser sal y luz. La sal hace la diferencia en la comida, en la preparación de los alimentos. Si no le echamos sal, no tiene sabor. Sabe insípida. Lo que comemos sabe insípido. Por eso la sal es fundamental. Somos luz para alumbrar y tenemos autoridad en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, para reprender las obras de la hechicería, de la brujería y todo lo que está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Por eso la iglesia tiene aquí una función fundamental. Cuando Jesucristo moría en la cruz, esta fue la bendición de liberación y salvación
que hubo en la cruz del Calvario cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónales, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros estamos aquí para abogar por personas, para pedirle a Dios perdón por las personas, porque muchas de estas personas han sido engañadas por el enemigo, están cautivas en sus propios pecados y están trayendo toda maldición sobre la tierra y ellas ni cuenta se han dado. Por eso tenemos una oportunidad de 3 días de estar orando y ayunando cada inicio de mes, pidiéndole a Dios perdón por nuestra tierra. En Ezequiel capítulo 22, versículos 29 y 30, allí Dios a través del profeta Ezequiel está hablando de la tierra. Está hablando por qué tenemos que orar a favor de la tierra. Aquí en Ezequiel 22, 29 habla de la maldad del ser humano. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Cuando hay maldad en una ciudad, en una nación, Dios espera la oración. Dios está esperando que alguien se ponga en la brecha a favor de la tierra, a favor de su ciudad, a favor de su nación. Dios dijo, y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado a favor de la tierra, y no lo hallé. De eso se trata este ayuno que estamos haciendo a favor de México, a favor de nuestras ciudades. Cuando Dios recibe el clamor, recibe la oración, cambian las circunstancias. Es lo que sucedió aquí en el libro de Joel. Dice la palabra en Joel capítulo 2, versículo 18, después de la oración y el ayuno, Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios es Dios del perdón. Dice el versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío el fruto de la tierra, el pan, el mosto y el aceite, la comida, y seréis saciados de ellos. No habrá hambre, habrá más que suficiente, y nunca más os pondré en oprobio o en vergüenza entre las naciones, porque muchos son avergonzados para no tener y pedir, porque hay que ir al prójimo y decirle, perdóname, no tengo para comer, ¿me puedes ayudar? Eso es sufrir una vergüenza, pero dice la Biblia, no sufrirán más oprobio entre las naciones. Por eso dice aquí, y haré alejar de vosotros al del norte, se refiere al diablo, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. El diablo siempre está tomando ventaja, quiere tomar siempre la ventaja debido al pecado. Por eso Dios tiene que parar al enemigo. ¿Cómo para Dios al enemigo? Cuando la iglesia está orando y ayunando. Toda la obra del diablo se detiene. Por eso ya Dios dice, versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ese es el título que hemos puesto a nuestro programa. Sí. La tierra debe alegrarse, debe estar contenta toda familia en la tierra, porque Dios es Dios de misericordia y hará grandes cosas. Dice aquí en el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, habla de la lluvia. El 23, vosotros también. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
Sigamos leyendo los otros versículos que habla de la restitución. Todo lo que el diablo ha robado lo tiene que devolver. Dios es Dios de restitución. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Este es el Dios creador de esta tierra y de toda la humanidad, el Dios bondadoso, misericordioso, que debido al pecado de Adán y Eva tuvo que enviar a su propio Hijo a rescatarnos para ser reconciliados con Él. Por eso cuando una persona está apartada de Dios, es necesario que se acerque a Dios para que empiece a recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida. Y es el trabajo de nosotros los cristianos estar predicando a Jesucristo, porque es el camino a la reconciliación. Solamente en Jesucristo podemos volver a Dios el Padre. Y estando en el Padre es estar confiando en sus promesas, caminando en obediencia a las instrucciones dadas en su palabra. Por eso tenemos que ir a una iglesia, tenemos que ir a la enseñanza de un pastor, porque el pastor, dice la Escritura, dará cuenta de su propio rebaño cuando Cristo regrese de nuevo a la tierra. Así que debemos acercarnos a Dios. Amigo, amiga, tú tienes hoy la oportunidad de venir a reconciliarte con Dios. Dios te ama, Dios desea que tú vuelvas a Él, porque Él te creó, pero hay que regresar a Dios para que entres a la vida eterna, y la vida eterna solamente está en su Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios. Hay que recibir a Jesucristo para tener la vida eterna. Yo te invito para que en este momento hagas una declaración de fe, de arrepentimiento de todo pecado, y decidas reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo y empieces una vida nueva. Si es tu decisión personal, puedes repetir después de mí esta declaración. Repite: Señor Jesús, perdóname por todo pecado que me ha apartado de Dios el Padre. Creo que tú eres la única persona que me puedes reconciliar con Dios. Y en este momento me arrepiento de todo pecado que me ha apartado de Dios. Perdóname, Señor Jesús. Abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas el Salvador de mi vida. Te hago el Señor también de mi vida. Bautízame, lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a partir de hoy a caminar en un nuevo estilo de vida. Creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso y te confesaré siempre el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, ya pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del enemigo al reino de Cristo. Ahora eres parte de la familia de Dios. Por eso tienes que empezar a conocer del reino de Dios, tienes que empezar a conocer más de Cristo, tienes que empezar a conocer cómo moverte en la tierra, a pesar que el enemigo esté aquí. Ahora tú eres luz y sal, pero tienes que aprender cómo defenderte de un diablo ya derrotado. Bienvenido a la familia de Dios. Y bueno, pues es necesario ir a alguna iglesia donde hayan pastores que estén enseñando de las Escrituras.
Y te invitamos para que participes en este ayuno. Es un ayuno de bendición a favor de México, a Miércoles, favor jueves de y nuestra viernes. tierra. Estaremos ayunando 3 días, miércoles, jueves y viernes. Las bendiciones están al alcance de cualquier persona que crea en Jesucristo. La Biblia habla de que solamente en Jesucristo están las respuestas de Dios. La iglesia está en la tierra hablando de Jesucristo para que todos tengan la oportunidad de descargar sus problemas en Cristo. Cristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando estamos ayunando, un ayuno es cuando estamos nosotros descargando todos nuestros problemas en Cristo Jesús. En estos tiempos de tanto estrés, de tantas familias que están siendo afectadas por espíritus que están trayendo depresión, es necesario entrar a la oración y al ayuno. A través del ayuno estamos siendo descargados de todo ello, porque allí hay sanidad terapéutica y sanidad física y sanidad espiritual. Todas las sanidades vienen allí. Por eso Dios dijo, ayunarán. Y este es un tiempo para ayunar, 3 días. Hay formas de ayunar, el Espíritu Santo nos puede enseñar. Así que gracias por haber estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Amén.